alabamos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana, Dios, traemos un corazón agradecido, un corazón lleno de alabanza y de adoración. Sabemos, Dios, como dice tu palabra, que podemos decir Ebenezer, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has sostenido y nos has traído de poder en poder, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya llegaron, Dios. Por aquellos que aún vienen en camino, oramos porque tú les guardes, apresures sus pasos, para que prontamente podamos estar todos juntos exaltándote. Y Dios, en esta hora, en nuestro corazón no hay más que gratitud y bendición para ti, Dios. Gracias, porque hoy podemos estar seguros de que tu bendición ha sido con nosotros y seguirá siendo con nosotros. Gracias porque en esta semana nos guardaste, Señor. Quizás algunos se han resfriado, algunos otros, Señor, a pesar de las inclemencias, están con bien. Y sabemos que tú has guardado nuestra vida, Dios. Gracias porque aunque el mundo vive en temor, nuestra confianza está en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores. Y en esta mañana, con esa confianza, nos acercamos al trono de la gracia para decirte que eres santo, que eres digno y que eres merecedor de nuestra más profunda adoración. ¿Por qué no levantas tus manos, iglesia, en esta mañana y le dices: santo eres, Señor? Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza y de toda exaltación, poderoso Dios. Hoy venimos delante de tu trono, Rey de Gloria, a entregarte la exaltación, porque solo tú la mereces, Señor. Entrégale tu adoración en esta mañana, iglesia, y dile: aquí está mi adoración, la elevo delante de ti como un sacrificio. Recíbela, Señor, recíbela, Señor. Oh, santo, sentado en su trono, rodeado de luz, a diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Levanta tu voz, iglesia, dile: poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso, dile: poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer.
y arrojan coronas delante de Él. Vamos, iglesia, levanta tu voz, dile: poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, Señor. Nadie como tú. Eres un Dios de milagros, tú eres un Dios que hace milagros hoy y siempre, Señor. Siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos el día de hoy. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Haz tu bendita voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Santo, Santo, Santo eres tú. Sin tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Vamos, dile: milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que se escuche tu voz, dile: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Santo eres Dios. Vamos, dale esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. ¿Cuántos están felices en esta mañana?
desaliento. Ya no queremos ningún intento. Nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Y nos olvidamos que todo obra para bien. Bendiciones, amados hermanos, buenas noches. Sean bienvenidos este miércoles, una vez más, miércoles de discipulado. Tenemos la gran bendición, hermanos, de estar iniciando un discipulado más, que es el de las parábolas del Señor Jesucristo. Un hermoso discipulado. Nos hizo el favor, hermano Fernando Munguía, de compartirnos el miércoles pasado la parábola del trigo y la cizaña. Una hermosa enseñanza, hermanos, muy edificante, por lo menos lo fue así para mi vida, hermanos. Espero que así también lo haya sido para ustedes, hermanos. Y bueno, hermanos, pues quiero iniciar primeramente dándole gracias a Dios por este privilegio y desde luego también las gracias a nuestros pastores por la confianza, por este honor que me dan de compartir con ustedes esta palabra. Y bueno, pues hermanos, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios, hermanos. Si me acompañan, cerramos nuestros ojos y oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche gracias te damos porque nos permite reunirnos como tu familia, como iglesia, reunirnos para escuchar de tu palabra, para que seamos edificados, para que nuestra vida sea edificada, Señor, a través de lo que tú nos quieres decir. Padre, yo te pido, Señor, que tú tomes el control de este tiempo. Bendito Espíritu Santo, te pido que tú sensibilices nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, para que podamos recibir de tu palabra y podamos ser transformados, mi Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora, por este tiempo. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, me toca entregarles la parábola de la higuera. Y por subtítulo le di la paciencia y el juicio de Dios. Habla mucho esta parábola sobre la paciencia de Dios, hermanos, y también sobre su juicio. Y esta parábola aparece en el libro de San Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9. Si me acompañan, lo leemos. Dice, verso 6, dice: dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Verso 7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Verso 8, entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, pues hasta aquí, hermanos. Esta higuera, hermanos, representa a alguien que ha nacido de nuevo, que ha recibido una nueva naturaleza, y es una nueva criatura que pertenece a la familia de Dios, hermanos. Esta higuera, hermanos, no creció junto al camino como cualquier árbol. Fue más favorecido, fue elegido por el Señor de la viña y cuidadosamente plantado en el lugar más favorable, bajo la mirada y la mano del hábil jardinero, hermanos. Es decir, fue primeramente elegido, plantado, abastecido y protegido. Ese es el privilegio que nos da a cada escogido. En Juan 15, capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros somos plantación del Señor. Nos ha dado esa bendición, nos ha puesto junto a las corrientes de aguas, como dice en Salmo 1, verso 3. Hermanos, eso quiere decir que nosotros somos bendecidos. Y por otro lado, como lo vimos en este capítulo 13 de Lucas, verso 8, vimos al viñador intercediendo por la higuera, como cuando intercede nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, con el último esfuerzo que la gracia pueda hacer para que ese árbol pueda dar fruto.
promete más trabajo en ese árbol. Dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y abone. Hermanos, este es el amor de Dios, trabajando en cada uno de nosotros, para que ninguno se pierda. Esto habla, hermanos, de una gracia en abundancia. ¿Y cómo puede trabajar Dios en nosotros? Puede, primeramente, hermanos, puede trabajar en una temporada de aflicción, que tengamos una temporada de aflicción, o también a través de una prédica, hermanos, o en su caso, en algún incidente providencial, hermanos, también puede ser de esa manera. En el caso de muchos, posiblemente esto ya pasó, o vaya a suceder en alguno de otro caso, hermanos. Esto puede ser una breve temporada de espera, hermanos. Esperar en Dios y también Dios esperando en nosotros. Son pensamientos muy diferentes. El fruto de la higuera son los higos. Tiene que dar fruto. El fruto de un cristiano es Cristo. Tenemos que dar frutos, hermanos. Y existe, hermanos, alguna relación entre la parábola de una higuera estéril y la forma en que usted y yo estamos manejando nuestra vida. La respuesta, hermanos, es sí. Y esa relación es muy estrecha, hermanos. Esta parábola que Jesús nos habla acerca de una higuera estéril nos revela dos noticias, una buena y otra mala. Las buenas nos enseñan que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos, no importando cuál sea nuestro pecado. Y las malas, que incluso la misericordiosa paciencia de Dios tiene límites, y ni a usted y ni a mí, hermanos, nos conviene estar del lado opuesto de Dios cuando agote su paciencia. Es mejor arrepentirnos, hermanos, mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Me refiero a tiempo. Amado hermano, amada hermana, estamos aún a tiempo de arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús predicaba. Arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Además, hermanos, esta es una de las parábolas más interesantes de Jesucristo, que tiene como protagonista a una higuera infértil. Lucas 13, del verso 6 al 9, como leímos en un principio, habla sobre un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Y qué le dice al viñador? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces el viñador respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, pues que la cortará después. Hermanos, a través de esto, hermanos, puedo investigar que los árboles frutales requieren de mucho cuidado y dedicación para poder producir buenos frutos año tras año. Y es gratificante para el agricultor ver cómo un árbol se dobla bajo el peso de sus frutos, ya sea de manzanas, peras, naranjas o uvas. Además, para este agricultor, el ir y recolectar los frutos que ha visto crecer y madurar debe ser una experiencia inmensamente satisfactoria y también aleccionadora, hermanos. ¿Y por qué aleccionadora? Porque estos agricultores pueden observar todo el proceso de desarrollo del fruto en el árbol. Primeramente aparece la flor y luego asoman los primeros brotes del fruto, que con transcurso de meses comienza a crecer y a desarrollarse. Cuando alguien sigue de cerca cualquier proceso así, hermanos, aprende más que cuando solo compra la fruta y la observa. Hubo todo un proceso atrás, todo esto, y es el resultado de un laborioso proceso de cultivo y de cuidados. No se dio de la nada, hermanos. El valor de este árbol depende de la cantidad de frutos maduros que produce, y esto es precisamente lo que justifica el valioso espacio de suelo que ocupa. La satisfacción que le deja este agricultor es tan importante en este proceso que cuando el árbol no da frutos, hermanos, este hombre debe de tratar de entender qué pasó, qué estuvo mal, por qué ese árbol no da frutos. Ahora, amado hermano, antes de profundizar en la parábola de esta historia,
debemos entender lo que Jesús estaba diciendo antes de narrarla. El doctor Lucas le da por título a este capítulo 13, del verso 1 al verso 5, dice: arrepentíos o pereceréis. Si me acompañan, hermanos, en el verso 1 vemos que Cristo está siendo informado de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. El gobernador romano de la provincia había cometido un acto terrible contra los galileos, pero no queda claro, hermanos, si fue a consecuencia de alguna provocación o fue aquel un acto de represalia por un ataque a los romanos, o solo un capricho del gobernador para hacer alarde de su crueldad, que eran ya muy famosos por ella, y mantener así atemorizados a los ciudadanos. No se sabe, hermanos, pero sin embargo Cristo aprovecha este incidente para enseñar una lección profunda, y como era costumbre, se valió de una parábola para enfatizar lo que quería que aprendieran. En Lucas 13, verso 2, leemos, dice: respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3, aquí está la respuesta, dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, Salomón escribió en Eclesiastés 9:11 que tiempo y ocasión acontecen a todos, al cristiano y al no cristiano. Es decir, amados hermanos, no siempre tenemos el control sobre los hechos que nos afectan como consecuencia, hermanos, de acontecimientos diarios de la vida. No está en nuestras manos, hermanos, que lo que acontece. Jesús quería demostrar que estas personas eran como todos los seres humanos, con debilidades, fortalezas, y que repentinamente se vieron enfrentados a un hecho que trastocó sus existencias, pues murieron estas personas. En el siguiente versículo, del 4 al 5 de Lucas 13, Jesucristo se refirió a otro suceso muy conocido y que había tenido lugar recientemente, y era el desmoronamiento de una torre sobre un grupo de personas que por casualidad pasaban por ahí. En Lucas 13, verso 4, si me acompaña, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? En el verso 5 está nuevamente la respuesta, dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amados hermanos, aquí Jesús nos da dos historias de la vida cotidiana, dos llamados al arrepentimiento, a cambiar el rumbo de nuestras vidas, con la frase: pereceréis igualmente. Jesús le estaba advirtiendo a ellos que podrían correr en la misma suerte de aquellas personas que murieron inesperadamente, o que se habían visto involucrados en circunstancias que estaban más allá de su control, y cuyas vidas se habían esfumado como un abrir y cerrar de ojos. En Santiago 4, verso 14 nos dice que es la vida como la neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida para cualquier cristiano o no cristiano, hermanos. Es solo un momento, es un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Y esto, hermanos, es un tema que debe llenarnos de humildad. No nos gusta mucho pensar en ello, hermanos. Y para ser honestos, la mayoría de nosotros se resiste a creer que la vida sea así. Pero lo es, hermanos. La vida, aún estando en Cristo, no nos ofrece ninguna garantía de ninguna clase, hermanos. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, todos los días, hermanos, escuchamos malas noticias acerca de accidentes, de violencias, la pandemia, catástrofes naturales y ataques que cobran vidas de muchas personas inocentes, hermanos. La gente, hermano, también tiene luego situaciones, pierde propiedades, tierras, derechos por culpa de las acciones de terceros que jamás piensan lo que es bueno o malo o justo, hermanos. Hermanos, el mundo funciona de esta manera, lamentablemente.
la mayor parte del tiempo debemos entender sus implicaciones, hermanos. Jesús estaba siendo franco con las personas que lo estaban escuchando. En este mundo, hermanos, suceden cosas sobre las cuales tenemos que entender que no tenemos ningún control sobre de ellas. Algunas veces personas decentes y bien intencionadas pierden la vida. Personas como usted y como yo se ven afectadas. Él quiere que entendamos, hermanos, muy bien esto, para que hagamos todo lo que está a nuestro alcance, considerando que tiempo y ocasión puede ocurrir a cualquiera, hermanos. Puede ocurrir en cualquier momento, en el momento menos esperado, hermanos. A cualquiera le puede ocurrir. La palabra arrepentimiento no es muy popular en nuestros tiempos y tal vez tengamos que consultar en un diccionario para entender su significado, hermanos. Su significado medular de esta palabra es cambiar. En otras palabras, dejar de hacer algo que no es productivo para nuestra vida o que nos está llevando por un mal sendero, que no nos está llevando por el camino del Señor. Significa dejar de recorrer cierto camino en la vida, un camino que puede ser autodestructivo, y cambiarlo de dirección para seguir por un camino productivo, por ese camino tan estrecho pero que nos lleva al Señor, hermanos. Bíblicamente y según lo que Cristo expresa aquí, hermanos, significa dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerla. Hermanos, en total temor, un temor reverente, un temor con amor. Cristo lo dijo con la misma intención que usó cuando predicó por primera vez el Evangelio del Reino de Dios, como lo vemos en Marcos 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, esta declaración suya quiere decir que un nuevo sistema de vida está a nuestro alcance, hermanos, al alcance de nuestra mano, y que debemos desarrollar una manera de pensar, hermanos, que encaje en Dios, que encaje en Él. Esto significa producir frutos dignos de arrepentimiento, como lo vemos en Mateo 3:8. Y esto, hermanos, nos lleva nuevamente a la parábola. Una higuera que no da frutos. Una higuera que no da frutos, hermanos, en un huerto es prácticamente inservible. Y si no ha dado frutos por 3 años, hermanos, 3 años, el dueño quizás se vea forzado a tomar algunas medidas, y medidas drásticas. Su condición de estéril, sin fruto, dice en el verso 7 de San Lucas 13, se buscó fruto y no se halló. ¿Esto es posible? ¿Un árbol frutal en un viñedo y sin fruto es posible? Muy posible, hermanos, y lamentablemente demasiado común en estos tiempos, hermanos. Entonces, ¿quién tiene la culpa, hermanos? Pues ni el jardinero ni la tierra, hermanos. El culpable es el árbol, que se descuida o se niega a madurar. Fue plantado allí no como un adorno, hermanos, ni para ser alimentado, sino para dar fruto. Ese es el clásico creyente que solo va a los servicios, hermanos, y perdón por lo que voy a decir, hermanos, pero es necesario decirlo, hermanos, que va a los servicios únicamente a recibir, va a los servicios a ser alimentado, a que oren por él, porque ni siquiera puede orar por él, ¿verdad? Va a recibir, a escuchar una buena palabra, una buena alabanza. Cuando dice la palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, o sea, nosotros vamos a la iglesia a dar, no a recibir. Vamos a servirle a Dios, vamos a levantar nuestras manos, vamos a agradecerle por lo que ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Ese es un fruto, hermanos, ser agradecidos, ir a la iglesia a dar, muy poco a recibir, hermanos. Tenemos que dar ese tipo de fruto donde quiera que estemos, en la iglesia, en nuestro trabajo,
importantemente también dar ese fruto en nuestro hogar, hermanos, con nuestra familia. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos paremos, tenemos que dar un fruto. Pero hermanos, si esto falla, todo es un fracaso, hermanos. Puede jactarse del árbol de su vida, puede jactarse de sus hojas, alardearse de sus hojas, mirando las hojas de los demás y descuidando lo más importante, que es dar fruto. Dejamos de mirar a los demás, hermanos. Dejamos de mirar las hojas de los demás y enfoquémonos en lo nuestro, que es lo más importante. Ese es el sentido real del cristiano, dar frutos en agradecimiento al Padre. Pero en este caso, hermanos, en este caso de esta parábola, en esta historia, no hay un solo fruto, no hay nada que satisfaga al Señor. Muchos son así, cristianos infructuosos. Por la misma razón, al no demostrar su naturaleza, su nueva naturaleza, por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. El Señor busca frutos y tiene derecho a esperarlo de cada uno de nosotros, hermanos. De cada árbol frutal de su viña. Tu presencia, hermano, y mi presencia en la viña de nuestro amado Padre, hermanos, prueba su reclamo. Nosotros estamos en su viña. Y no es que el árbol esté seco y no pueda dar fruto, sino que le falta el cuidado adecuado y no hace más que marcar las estaciones del año. Lo mismo sucede con muchas personas que dicen haber aceptado a Cristo. Están vivas, gracias a Dios, están respirando, gracias a Dios, pero no producen ningún fruto, hermanos. Están allí, asistan a la iglesia por asistir, por cumplir, pero en sus vidas, en su entorno, hermanos, no hay ningún fruto. Mejor sería que dijeran que no son cristianos, hermanos, y no se ofendan, amado hermano o amada hermana. Lo digo porque cuando pasa algo así, quien queda mal, desde luego no somos nosotros. Con nuestro testimonio nosotros no quedamos mal. Quien queda mal es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque por nuestros hechos y por nuestro mal testimonio lo estamos negando a Cristo. Porque siempre dicen, no sé si lo han escuchado ustedes, hermanos, dicen, ¿y eso que es cristiano? Y eso es por un mal fruto, por un mal testimonio. Mis amados hermanos, los invito a meditar un momento y que consideremos la posibilidad de que esta higuera estéril pueda ser el símbolo de nuestra vida. Estamos vivos, hermanos, gracias a Dios, y tenemos un lugar, ocupamos un espacio dentro del huerto del Señor, pero ¿estamos dando frutos, amados hermanos? Usted puede encontrar la respuesta a esta pregunta y esta puede tener un impacto positivo en nuestra vida, hermanos. Dios quiere que usted y yo, hermanos, encontremos tal respuesta. Como lo vimos en Lucas 13:7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Vemos la respuesta del dueño de la viña para resolver el problema de la higuera estéril. Fue rotunda, dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Hermanos, estamos ante un Dios vivo. La solución del dueño era radical y definitiva, hermanos. Era acabar con esta higuera. Este hecho, hermanos, nos demuestra una verdad acerca de Dios. Papá, desde luego, está lleno de misericordia y de compasión, de amor, de todo lo bueno está lleno Dios, hermanos. Es paciente y amoroso, pero también es un Dios de justicia, hermanos. Cristo nos está advirtiendo, hermanos. Habrá un juicio final para todo aquel que le haya creído, especialmente si le han recibido en su corazón. Esta parábola, hermanos, nos enseña que los árboles de la viña son juzgados por sus obras. Nuestras obras nos justifican o nos condenan. El dar fruto constituye el único derecho, hermano, que tenemos para nuestra permanencia en la viña del Señor. En esa tierra que le pertenece a Dios, tenemos que dar fruto, hermanos.
Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, hermanos, pecaremos para que abunde la gracia. De ninguna manera, hermanos, porque la gracia de Dios nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, como lo dice en Tito 2:12. Cuando meditamos en este versículo 7, hermanos, nos enseña y nos deja ver el corazón del Padre, el corazón de Dios, un corazón lleno de amor, una gracia paciente. El verso 7 dice: hace 3 años, hermanos. Qué sorprendente que pasen años y nosotros seamos los mismos. Como, bueno, perdón por la comparación, como Dios, ¿no? Ayer, hoy y siempre, así, los mismos. Y Dios esperando, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, como dice en 2 de Pedro, del 3-9. Los 3 años sugieren algo así como un triple fracaso. Así lo ve Dios, un triple fracaso, 3 años fracasando. Sin embargo, hasta ahora, hermanos, no se ha emitido ningún juicio. Con todo y esos 3 años, se sostiene esa higuera solo por gracia. ¿Cómo debió haber estado, hermanos, afligido su corazón de Dios al ver una gracia tan grande otorgada en vano? Una gracia de Dios hacia esa higuera otorgada en vano, o peor aún, usada solo para el agradecimiento personal, para el orgullo personal, se podría decir hasta desperdiciada. Dice el Evangelio: a menos que se arrepientan. Hermanos, aprendamos que hay una forma de evitar ser cortados. Y consideremos que si nos arrepentimos no seremos cortados y no seremos considerados sin valor. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Los invito a realmente arrepentirnos. Dios de misericordias, alargue el tiempo para darnos oportunidad de cambiar, hermanos. No se desanime, hermanos. El resto de la parábola nos enseña que hay una salida. En Lucas 13, del 8-9, el cuidador de la higuera le dice a su dueño: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El cuidador le pide 1 año más para trabajar con el árbol, para hacerlo útil y productivo. Hay una esperanza, amado hermano, y confianza de parte del cuidador en que con la sabia y diligente atención logrará un nuevo brote de productividad en ese árbol, y de que la manera como él lo trabaje, podrá dar fruto. ¿Cómo lo hará Dios? ¿Cómo podrá Dios trabajar en esa higuera? Primeramente, hermanos, poniendo en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, el querer como el hacer. ¿Y para qué? Para buscar en su presencia, para también leer su palabra. También pondrá el querer asistir a la iglesia para ser alimentados con las enseñanzas. Pero antes tenemos que arrepentirnos, hermanos, y buscar de Dios para que Él ponga este querer. Y de esta manera, hermanos, se puedan cosechar frutos. Esa es la clave de todo, hermanos: arrepentirnos y buscar de Dios. Y esto se da porque hubo una súplica por más gracia. Dijo: déjala todavía este año. Qué interesante, hermanos, es que quien se involucró en todo el trabajo, desde la vigilancia, sin recibir ningún crédito o honor a través de ello, todavía defiende su causa y además suplica en su nombre. Aquí se ve Jesús, hermanos, y se oye su voz, Él intercediendo continuamente por nosotros, hermanos. Como lo dice en Juan 17:15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Hermanos, Jesús intercede por nosotros. Filipenses 1:6 dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Hermanos, esto es, pues, algunos cristianos todavía están en el sitio de dar fruto, en el huerto del Señor, pero en una condición estéril, viviendo solo para sí mismos, viviendo cómodamente en pecado y no para Cristo. Es como estar en la viña del Señor, rodeado de árboles, aprovechando de las bendiciones que tiene Dios para sus árboles, viendo cómo todos dan fruto y es higuera sin darlo. Y a veces, por el hecho de estar rodeado de todo lo que nos da Dios, no valoramos todas esas bendiciones que pueden ser la familia, una iglesia llena de amor, y ese árbol viviendo en pecado, hermanos, y viendo que no pasa nada. Eso nos da, bueno, si nos puede llegar a dar a pensar, hermanos, que le ganamos a Dios. Y no, hermanos, nos equivocamos. Y tampoco, hermanos, malentendamos lo que es la misericordia de Dios. A Dios nunca le ganaremos la batalla, hermanos. Si Dios le place que esa higuera dé fruto, para que Dios levante un gran siervo de esa higuera, créeme, hermanos, que así será. Dice Jesús: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Amados, Jesús intercede y detiene la mano del Creador. Eso es una muestra muy grande de amor, porque Jesús cree en usted y cree en mí, hermanos. Y dice: todavía este año, amados hermanos, lo digo con todo el temor en Cristo, este puede ser el último año para algunos, y si no damos frutos, ¿a dónde creen que pueda ir un cristiano que no dé frutos, hermanos? Aquí vemos que Dios tiene los roles de cuidador y de dueño de la viña. Eso nos demuestra que le pertenecemos totalmente. Nuestra vida le pertenece de principio a fin, y el que Él nos dé el espacio para crecer espiritualmente, pero también espera que demos frutos, hermanos. Dios nos tiene en su huerto, y el que demos frutos, eso es voluntario, es una decisión personal, es una decisión donde nadie más depende, hermanos. Eso es personal y será el producto de una vida de obras buenas y justas, si así lo decidimos, hermanos. Gálatas 5, 22, 23 define el tipo de frutos que Dios quiere ver en nuestras vidas, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo explica en estos versículos que estas cualidades son el fruto del Espíritu de Dios. Nuestro Padre que está en los cielos puede producir estos frutos, hermanos, en nuestras vidas, cuando nos arrepintamos y creamos realmente en el Evangelio, hermanos, sometiéndonos a Él y dejando que su Espíritu Santo nos guíe nuestras vidas. La parábola, hermanos, de la higuera intenta enseñarnos una verdad fundamental. Con la ayuda de Dios, el arrepentimiento es necesario y posible. Él es paciente, hermanos, y nos concede el tiempo para cambiar y dar fruto. No obstante, hermanos, importante, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene de vida, por lo cual es mejor comenzar desde hoy comenzar a dar frutos, hermanos. Cuando Dios juzga, siempre lo hace con justicia, hermanos. Dice la palabra que su trono es un trono de justicia, hermanos. Y si Él, hermanos, nos juzga, pues, hermanos, siempre será justamente.
Y solo Él entiende la profundidad de nuestras vidas, hermanos. Él sabe cuál es el motivo por el cual algún hermano no ha dado fruto. Él entiende si has pecado o estás viviendo en pecado. Y ese pecado o esa forma de vivir te impide dar fruto, como lo vimos en los primeros versículos, que existe en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Confiesa ese pecado a Dios, hermano. Dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, hermanos. Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Solo tenemos que arrepentirnos del pecado en el que estemos, hermanos, o de las debilidades cotidianas, y prepararnos para comenzar a dar fruto, un fruto real, un fruto de un cristiano, de ser llamados dignamente cristianos, hermanos. Él está consciente de cuidar su viña, y Él de que sabe en qué condiciones te encuentras, hermanos, de qué condiciones se encuentra cada uno de sus árboles. Él lo sabe, hermanos, y esto es reconfortante. En Dios, hermanos, encontramos a un fiel consolador. Jesús es la mano de Dios que tiende y no señala, hermanos, sino antes ella pagó por todos nuestros pecados, hermanos. Su deseo es que ninguno perezca, como lo dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, hermanos, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Amados hermanos, Dios quiere que todos produzcan abundante fruto, y juntos, hermanos, como una sola iglesia, heredemos la vida eterna. Que juntamente, hermanos, como iglesia podamos reunirnos en algún tiempo, en algún día, con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Señor, que nos podamos reunir. Por eso es necesario dar frutos, hermanos. Primeramente el fruto de arrepentimiento, para posteriormente ponernos a cuentas con Dios, creerle a Dios, y así podernos poner en ese camino tan estrecho, hermanos, pero dando frutos donde quiera que nos paremos. Frutos dignos, hermanos, que nos sintamos nosotros dignos de ser llamados cristianos, no que sea como un apodo, hermanos, sino que sea, que digan, Él es un hijo de Dios, que la gente conozca el verdadero significado de ser cristiano. El ser cristiano es un hijo de Dios. Dice la palabra que Dios es santo, y dice la palabra que Él es 3 veces santo, o sea, 3 veces apartado. O sea, está apartado de nosotros, y para que nosotros podamos también ser santos, hermanos, tenemos que ser apartados. Así lo dice la palabra. Apartémonos del mundo, hermanos. Apartémonos de la corriente del mundo y unámonos a Dios. Para eso, hermanos, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Es muy importante, hermanos. Y pues hasta aquí, hermanos, la enseñanza. Espero que haya sido de edificación, hermanos, como lo fue para mi vida, para la de mi familia. Pues muchas veces leemos la escritura y pasamos por alto todas estas parábolas que nos enseñan mucho, hermanos, y esta higuera nos enseña a que es posible que nosotros demos frutos, para que nuestro Padre que está en los cielos esté orgulloso de nosotros, hermanos. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar también por esta enseñanza y por los diezmos y las ofrendas, hermanos, que tengan a bien dar de corazón, hermanos. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre celestial, gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos diste. Yo te pido, Señor, que sea rema en la vida de mis hermanos como lo fue para mi vida.
Muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque es una palabra viva y sé que nunca vuelve vacía, Padre. Yo sé que si mi corazón pudo cambiar, Señor, a través de tu palabra, sé que el corazón de muchos hermanos será cambiado, mi Señor. Queremos dar fruto al 100%, Padre, para que tú te sientas orgulloso de cada uno de nosotros y seamos hijos dignos de ser llamados hijos tuyos cristianos, Padre. También, Padre, en esta hora te doy las gracias, mi Señor, por los diezmos y las ofrendas de mis hermanos, Padre. Que sean bendecidos sus hogares, que sean bendecidos sus negocios, sus despensas, sus graneros sean rebosantes, Padre. Muchas gracias, Padre. También te doy las gracias, Padre, por este tiempo, mi Señor, que me permitiste compartir de tu palabra, mi Señor. Te pido que guardes mis hermanos, a mis pastores, Señor, en el hueco de la palma de tu mano. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Gracias por conectarse y los invito a que se sigan conectando todos los miércoles a las 7, en punto de las 7, con otro nuevo discipulado. Y a reunirse como iglesia, hermanos, los días domingos. Los esperamos, hermanos, con 2 servicios a las 10 y a las 12. Dios les bendice, hermanos. Buenas noches. Gracias. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo. Nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla